aprendiendo de Dios. Damos gracias al Señor que ya hemos visto la diferencia que existe entre la religión y el plan de la salvación. Amén, amén. Hemos visto Gracias, Señor. la diferencia que hay aquí, de cómo Dios sí tiene un plan de salvación para el Amén. hombre, un plan de redención, y como Él ha venido revelándolo a través de las edades, Dios va dando el conocimiento que Él considera que deben tener sus hijos para cada edad que le ha tocado vivir aquí en la tierra. Y bueno, damos gracias al Señor porque nos ha tocado vivir en una edad donde la revelación de la palabra sería en su totalidad. Amén. Gloria a Dios. Agradecido al Señor por esto, por este privilegio no lo tuvieron los hermanos que vinieron en las edades anteriores. Amén, amén. De poder conocer de una manera completa lo que es el plan de la redención. Amén, amén. La gente fue conociendo una partecita de esto, una partecita de aquello, pero jamás y nunca llegó a entender todo lo que era el plan de la redención. Amén. El motivo por el cual estábamos aquí y realmente cuán real es este plan de la salvación. Amén. Ahora quisiera tratar en esta mañana el tema sobre la vida eterna, pero hoy, no mañana, sino hoy. Amén. Porque siempre que la gente habla, y los religiosos están hablando desde allá en el futuro, pero fíjense como dice la Escritura, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. Aleluya. Juan tenía esa convicción de que no solamente la tenía él, sino que a los que le estaba escribiendo supieran también, cayeran en cuenta de que ellos también tenían vida eterna. Amén. No era algo que iban a tener a futuro, sino que ya la tenían en el presente. Aleluya. Amén. Ahora, hermano, ¿usted no cree que esa es la respuesta a tanta inquietud que hay en el ser humano? Porque tenemos que venir y luego, después que ya tenemos un tiempo aquí en la tierra, bien sea de jóvenes, ¿por qué tenemos que ir? Dejando ese vacío, ¿verdad? Y en la familia, lo que nosotros mismos, nadie desea, el hombre no desea morir, porque él no está hecho para eso. Él está hecho para vivir, hermano. Entonces, tener que ver de pronto la interrupción de esa vida, eso causa, como digamos, tristeza, de saber que, oye, pero hay gente que cuando se está graduando, hermano, cuando viene con ese contentamiento, con los diplomas, porque yo en el caso, en un periódico, que venía a recibir su diploma por allá, no sé si en Caracas, Barquisimeto, y en el trayecto pereció el que se estaba graduando, de esas cosas. Entonces vemos que se frustran todas esas metas que se establecen como humanos, que nos establecemos, de que vamos a llegar a tener esto y aquello, y cuando llega uno a la cima, o llega a alcanzar la meta, tiene que irse de acá. Eso genera una tristeza, ¿verdad? Una tristeza, oye, tremendo. Mira la cantidad de jóvenes que están muriendo hoy en día, muchachos que ya estaban cursando un estudio superior, ¿verdad? Jóvenes que ya estaban por graduarse, tener una profesión, y hermano, por la situación que hay en el país, se han tenido que ir de acá, han salido de este escenario. Entonces la muerte sigue siendo como algo que está allí, causando como una frustración en el ser humano. Pues dice, bueno, de todas maneras, luche lo que luche, sabiendo que es una realidad que nos dicen que es irrefutable. ¿Quién va a negar que la muerte existe? Entonces, imagínate, ahí está la muerte. Claro que usted ni yo vamos a andar con el pensamiento obsesivo de que hoy me voy a morir, mañana me voy a morir, sino que usted simplemente va a vivir su vida de una manera normal, haciendo lo que tiene que hacer, cumpliendo con lo que tiene que cumplir y esperando hasta cuando llegue ese tiempo. Pero cuando llegue ese tiempo, usted esté bien preparado para eso. Amén. Y para eso viene la palabra del Señor, para darnos entonces entendimiento de lo que sucede acá en esta tierra, en este escenario, y de lo que sucederá después que salgamos de acá. Amén. Pero el caso o el hecho, la realidad de la vida eterna, hay que entenderla ahora, poderla conocer ahora en el presente y saber que somos poseedores de vida eterna. Amén. No es algo que es al azar, sino que ya usted, oyendo esta palabra, porque si no oye esta palabra no se le garantiza nada, pero oyendo la palabra, usted sepa que usted es un poseedor de vida eterna. Amén.
No vida eterna en el futuro, sino vida eterna hoy. Amén, amén. Ahora, aparte de Dios, ¿quién podría tener vida eterna? Dígame. Dice, pero usted es Dios, porque aparte de Dios, ¿quién puede tener vida eterna? Entonces, para obtener vida eterna, el profeta dijo, si usted alguna vez ha tenido o tendrá vida eterna, usted la tuvo con Él allá. ¿Lo ven? Usted la tuvo con Él, puesto que Jesús vino y Jesús fue el Redentor. Amén. Y si usted ya la tiene o piensa que la va a tener, piensa que ya tuvo que haberla tenido en Dios. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que entender esa verdad, que para que alguien tenga vida eterna, él tiene que ser una parte de Dios. Amén. Porque Dios es el único que tiene vida eterna. Amén. Entonces la única manera de poseer vida eterna es que seamos una parte de Dios. Y ahora, entendiendo por revelación de que Dios es la palabra, ahora tenemos que tener una palabra con la cual nosotros podamos identificar. Amén. Recuerde que la palabra de Dios es lo que va a representar literalmente aquí lo que es la vida eterna. Amén. La vida eterna está representada en la palabra de Dios. Dios es un espíritu y Él dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Amén. Dentro de esa palabra es que está entonces el autor de la vida. Y Amén. allí que cuando una persona, yo no creo esa palabra, que a mí no me interesa esa palabra, pero no se da cuenta de que es dentro de esa palabra que está la sustancia de vida eterna. Aleluya. Amén. Y cuando alguien puede descubrir esa verdad, dice, yo de aquí no me muevo. Amén. Como amén. dijo el apóstol Pedro, era Dios, cuando el Señor dijo, ¿se quieren ustedes ir también? ¿Se quieren ir ustedes? ¿Vosotros se quieren ir? Digo, ¿y a quién iremos? Tú tienes, fíjese, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿A qué organización iremos? ¿A qué liderazgo? ¿Bajo qué liderazgo nos colocaremos? Tú eres el que tiene la palabra de vida eterna. Oh, bendito el nombre del Señor. Se dan cuenta de que la palabra es en la palabra donde está esa sustancia de eternidad. Amén. No es en otra parte, no es como digamos, no es un código eclesiástico, no es un dogma eclesiástico, es en esa palabra que salió de la boca de Dios. Amén. Aleluya. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y esa palabra que sale de la boca de Dios no sale a distiempo ni fuera de tiempo, sino que esa palabra viene para el tiempo que ya Dios la tiene predestinada, que la tiene ordenada para sacar por medio de esa palabra a sus hijos que están allí predestinados también. Amén. Amén. Entonces la única manera de tener vida eterna, mi hermanito, es que usted haya estado en Dios. Y si ha estado en Dios no fue desde hace unos siglos que estuvo, sino que ha estado todo el tiempo en los lomos de Dios. Amén. ¿Usted cree eso? Para poder venir a existencia teníamos que estar en el pensamiento de Dios, porque nada ha venido a existencia si no ha sido por la palabra. Amén. Y antes de que la palabra fuese expresada, era un pensamiento. Amén. Y el hermano Branham dice, cuando los pensamientos de Dios fueron expresados por la palabra, llegaron a ser creación. Amén. Entonces, ¿a dónde estaba usted y yo antes de la fundación del mundo? ¿A dónde estaban? Cuando la Biblia dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, según nos predestinó en Él desde antes de la fundación del mundo. Amén. Si usted lo quiere leer con calma en su casa, se lo va a conseguir en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, versos 3 y 4, dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Amén. Fíjese que no lo escogió en otra parte, ni es que hay tampoco una dimensión que es eterna o algo que es eterno, o decir la eternidad como algo aparte de Dios, sino según nos escogió en Él, que es el ser eterno, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Allí es donde
se originó la escogencia, la selección de quién es quién y quién no es. Amén. Así es que si usted es ahora una cristiana, un cristiano, tuvo que haberlo sido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Los pensamientos de Dios, eternos, reales, una parte del mismo que luego vienen a ser expresados, y cuando son expresados somos las personas que ahora estamos aquí en el presente. Amén. Amén. Lo que era Adán allá en el principio era la expresión del pensamiento de Dios. Dios lo expresó, pero ¿cuánto tiempo tuvo Adán en Dios? Sáquete la cuenta. Todo el tiempo de la data de Dios. ¿Y ahora cuándo le va a sacar usted bueno, Dios existe? ¿De cuándo le va a sacar usted cuenta de que Dios existe? Entonces, todo el tiempo los hijos de Dios han estado en Él. Así como estaba usted en los lomos de su padre terrenal y andaba con él y donde quiera que su padre se moviera, usted andaba en una forma tan diminuta allí. Eso es lo que se llama simbólicamente andar en los lomos de nuestro Padre. Dice, andábamos en los lomos de Dios, pero los lomos de Dios no es como nuestro Padre que solamente es sustancia, que Dios es espíritu. Amén. Dice, pero en esa dinámica, en esos pensamientos de Dios, allí estábamos nosotros. Amén. Y fuimos expresados en el tiempo que Dios así lo tenía destinado también. Amén. Y cuando venimos al mundo, venimos y entonces aprendemos las costumbres del mundo y andamos descarriados de la presencia del Señor. Pero llega el día cuando llega a nuestras manos o llega a nuestros oídos la palabra que viene de parte de nuestro Padre Celestial, y esa palabra nos atrae para que con esa revelación nosotros lleguemos a entender entonces que más allá de ese nivel de vida humano tenemos también un nivel de vida espiritual. Amén. Amén. Que pertenecemos a otra clase de vida también. Amén. Por eso es que tiene que venir obligatoriamente el nuevo nacimiento. Amén. Amén. Porque dentro de esa naturaleza con que nacimos, esa naturaleza mundana, esa naturaleza humana, nunca podríamos llegar a ser cristianos, Dios mío. Amén. Amén. Es menester que haya entonces una regeneración, que venga el Espíritu Santo a producir esa nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Y para eso sí es verdad que por la vida eterna usted no tiene que hacer nada. Usted, como dice el hermano Brown, usted nació dentro de una familia, entonces si nació dentro de una familia usted no hizo nada, usted nació dentro de esa familia. Pero aquí en las Escrituras sí ocurre algo, que cuando alguien nacía en una familia, esa persona estaba bajo una tutoría que le enseñaba a cómo comportarse, hasta que llegaba el momento de ser reconocido por el padre de familia, de que ese hijo entonces podía asumir las funciones de él. Amén. Amén. Entonces es lo que se ocurría, la adopción. Amén. Y eso ocurrió con el Señor Jesucristo allá también en el monte de la transfiguración, cuando sus vestiduras cambiaron, allí se vieron tan brillantes, tan resplandecientes, y la voz dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Amén. Y ese Dios colocando en la persona de Jesucristo toda la autoridad, todo lo que tenía que hacerse aquí en esta tierra y aún más allá, estaba ahora el Señor Jesucristo para que fuera ejercido por él. Amén. Eso es lo que hacían entonces esa gente que tenía sus haciendas, tenía esas cosas, propiedades materiales, cosas, bienes materiales, que no le daban al hijo, el que no delegaban al hijo todas esas responsabilidades de que firmara cheque, hiciera esto y aquello, sino hasta que él probase ser una persona competente. Amén. Cuando probaba ser una persona competente, lo llevaban a un lugar público y delante de ese lugar, en ese lugar público, delante de las personas, decían, de aquí en adelante mi hijo puede asumir cualquier responsabilidad por esta empresa. Y yo le digo a usted, Dios lo ha traído y lo está enseñando, pero usted tiene que llegar a un grado de madurez espiritual, de saberse comportar de acuerdo a las reglas de Dios para que entonces ocurra esa adopción también. Amén. Amén. Al oír la palabra, usted entenderá entonces que Dios lo está sacando de allí, de ese nivel de vida humano, y trayéndolo entonces a ese nivel de vida al cual usted pertenece según el conocimiento de Dios. Amén. Lo que Él hizo de nosotros, porque ahora cuando nosotros nacemos es lo que muchas veces es el reflejo de lo que le enseñaron su papá a hacer, de lo que le enseñó su abuela a hacer, y las costumbres de su abuela y el costumbre del profesor, y tomamos siempre, como digamos, costumbres y asumimos que esos son los patrones de vida, y como decía el hermano Branham,
cuando se ven películas de muchachos, queremos también cumplir como hacer el papel del llanero solitario, hacer el papel de Tarzán, todas esas cosas, ¿verdad? Pero realmente esas son fases de nuestra vida, etapas por donde pasamos. Pero Dios quiere que sus hijos vengan y en este nivel de vida lleguemos a comprender que Él hizo algo distinto de nosotros. Amén. Oh, hermano, que llegáramos a tener esa mentalidad espiritual de poder entonces comprender no solamente los pormenores de esta vida, los pormenores de lo que es la cotidianidad de esta vida, sino comprender cómo tener el juicio de un hombre, una mujer espiritual. Amén. Una mujer que vino del pensamiento de Dios. Amén. Para actuar aquí en esta tierra, no solamente, como dice, va a ser para agradar al hombre, para agradar, sino para agradar a su Señor. Amén. Para agradar a aquel que la trajo a existencia, aquel que lo trajo a existencia. Amén. Entonces, tenemos que entender que la vida eterna entonces se hace visible en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Pero cuando la Escritura habla de vida eterna, y Dios compartiendo su vida eterna con el hombre, toda esa cosa que Dios ha hecho para el hombre y con el hombre no es desde ahora, mi hermano, sino que todo es un plan diseñado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y ahora, ¿dónde podemos colocar algo que fue hecho desde antes de la fundación del mundo? ¿A dónde podemos colocar eso? Solamente en la mente de Dios. Amén. Usted ve allí el Apocalipsis capítulo 13, cuando llega a su casa leen Apocalipsis 13, 8, donde dice que la bestia, ese poder satánico al final de los días, que no es otra cosa, dice la bestia, y la mente se imagina entonces algo horroroso, un dragón botando fuego por aquí, los ojos allí, usted sabe, un monstruo, sino que este monstruo es una organización compuesta de cantidad de organizaciones religiosas, con poder económico, poder político y el poder entonces eclesiástico. 3 poderes combinados que hacen a Satanás en la tierra. Poder tener el dinero, el poder político, las armas, y poder tener entonces el poder religioso, que se le otorgue de una manera tan tremenda un poder que Dios no se lo ha otorgado. Pero ellos asimismo se otorgan el poder de destruir a todo aquel que no simpatice con Él en nombre de Dios. ¿Sabes lo que hicieron allá en la edad del oscurantismo? Matar 68 millones de personas en nombre de Dios, porque eran herejes los que estaban matando. Dice, no, lo que estamos purgando la tierra de toda esta cizaña, quitando toda esta cizaña, acabando con ella, porque eso es lo que está, algo que ellos lo veían clarito que debían de hacer. Entonces digo, ese poder eclesiástico, ese poder demoníaco, y dice, y le adoraron a esa bestia, siguieron las enseñanzas de esa bestia, actuaron conforme a ese poder eclesiástico que se va a formar aquí con ese Concilio Mundial de Iglesias y todo eso. Le adoraron a aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Ahora usted, yo digo, ¿dónde estaba ese libro si el mundo todavía no había sido hecho? Para que usted se vaya entendiendo de que el libro es solamente un simbolismo. Porque cuando nuestra mente oye una palabra está asociada a una imagen mental. Y como ya es conocido por todos, si nunca hubiéramos visto un libro, pero cuando ya sabemos lo que es el libro, dice, y el libro, cuando dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, dice, enseguida nuestra mente asocia al libro a un documento allí que tiene registros, que tiene nombres, que tiene cantidad de nombres. Yo he dicho, oye hermano, si eso fuera así, ¿cómo pudiera ser ese libro para tener allí ese documento registrado donde todas esas personas desde Adán para acá han venido aquí en la tierra? ¿Qué tipo de tamaño de libro sería eso si hablaran literalmente sobre eso? Pero sucede que eso es solamente un símbolo, porque en sí el libro de la vida es Dios mismo. Amén, amén.
O sea que el libro de la vida, si la mente lo lleva, cada vez que mencionemos libro, lo lleva a algo parecido a esto, o a un tomo que usted ha visto y le ha llamado mucho la atención, y cada vez que hablamos del libro, la mente entonces le proyecta la imagen del libro que usted más favorito, del que usted le conoce, que usted reconoce como un libro. Porque esto todavía no se puede reconocer como libro, ¿verdad? Tiene que tener cierta cantidad de hojas, tiene que tener eso para poder ser reconocido como un libro. Pero cuando se habla del libro aquí en la Biblia, es solamente un símbolo. Por eso que dice, cuando el Cordero viene, Él viene con el librito en la mano. Pero usted piense ahora, como un ser espiritual, como una hija de Dios que tiene revelación, que cómo va a venir Dios a leer aquí un libro, dígame usted. Y Él viene con el libro en su mano, para desatar los sellos. Pero mi hermano, necesitará Dios de algunos apuntes, necesitará de tener algún libreto, alguna cosa, algún libro de notas para venir a decir algo que se ha olvidado. Cuando la Biblia dice que la memoria de Dios desde generación en generación, por no decir que la memoria de Dios es para toda la eternidad y sobre todo lo que existe. Amén, amén. Porque no existe ni siquiera una pulga que no esté registrada en ese libro. Amén. Hablando del libro como símbolo. Porque Dios conoce la más mínima pulga que existe aquí. Amén. El más mínimo germen o bacteria, Dios sabe que está allí en existencia. Amén. Hay veces que cuando uno llega a una ferretería, a un lugar así, permítame ver, entonces a través de la computadora dice, déjeme ver si hay en existencia. Porque todo lo que tienen allí en ese negocio, así es, lo tienen registrado, y entonces la computadora dice, bueno, si se trata del negocio del caucho, donde trabaja tu hermano, bueno, ¿cuántos cauchos hay de esta marca? ¿Cuántos cauchos hay de este número? Y entonces ahí ya lo tienen registrado. Ahora, ese es un registro que está allí ya, y eso también tiene su memoria, por eso es que habla de la memoria de las computadoras y todas esas cosas, porque se ha modernizado la cuestión, ¿verdad? Ahora piense que todo lo que haya venido a existencia está en ese registro. Amén. Y el registro es Dios mismo. Amén. Todo lo que haya venido a existencia, sea cualquier clase de vida, o sea masa, o sea material, todo está registrado en esa gran memoria de Dios. Amén. Y es allí entonces donde aparece el libro de la vida del Cordero. Amén, amén. Entonces no es que haya un libro como tal, un librote que va a ser abierto allí, sino que es la persona de Dios revelando lo que ya está en él. Amén. Porque la Escritura dice que en Dios andamos y somos. Amén. Pablo, hablando con los atenienses, dijo, bueno, como les dijo un poeta de acá, porque no estamos lejos de Dios, porque en Él andamos y somos. Piensen esta mañana que no es que Dios lo dejó botado aquí en el planeta, o que estamos tirados aquí en el planeta y Dios se fue, o Dios no sabe que estamos acá. No hay nada que no sepa el Dios de la gloria. Porque todo está registrado y todo está visible a sus ojos. Amén. La Biblia dice que no hay nada encubierto a los ojos del Señor. Amén. Porque todo está visible para Él. Él está observando. La escena de esta mañana, Él está observando. Amén. Él sabe cuántos están aquí, Él sabe todo lo que, aún lo que se está registrando, lo que usted está pensando mientras que oye la palabra, la actitud suya, el pensamiento suyo está subiendo arriba también. Amén. No hay nada que no esté al descubierto en la presencia del Dios de la gloria. Amén. Entonces, ¿quiénes tienen vida eterna? Dice el profeta, para tener vida eterna tenemos que ser una parte de Él, y Él es la palabra. Amén. Porque la primera fase de nuestra existencia fue el pensamiento de Dios. Amén. Fíjese bien que todo está en el pensamiento de Dios. Lea la Escritura en Apocalipsis 13:8 para que usted vea cómo los que adoraron a la bestia se fueron en pos de ella, eran aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Amén, amén. Y le estoy diciendo que desde si era antes de la fundación del mundo que existía ese libro y no había nada creado, entonces coloque usted ese libro en la misma persona de Dios. Amén. Porque era lo único que existía entonces. Amén. No había todavía nada creado, no había materia, no había nada.
Y si no había nada creado y ya existía ese libro, con el registro de todos los nombres de los que iban a ser salvados y aún los que no aparecían ya, si no aparecían ahí, bueno, no había manera de que alguien pudiera cambiar esa historia. Pero entonces, ¿a dónde está la vida eterna? La vida eterna está en Dios. La Biblia dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, hay un libro que nos habla del autor de la vida, y es el libro de la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora van haciendo más claro el pensamiento de Dios. Ellas son las que dicen quién soy yo. Esas escrituras nos están hablando de quién, del autor de la vida. Y cuando el autor de la vida se hizo carne, dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque la vida estaba en Él. Oh, bendito el nombre del Señor. En Dios manifestado en carne. Es en la palabra donde está la vida eterna. Por eso diciendo, la primera fase de nuestra existencia éramos en el pensamiento de Dios. Pero cuando usted y yo venimos aquí, nosotros no tenemos aquí en nuestra mente que éramos en Dios. El Señor Jesucristo sí podía decir, dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes, fíjese, porque Él sí estaba consciente de lo que era. En cambio, usted y yo venimos aquí y no tenemos memoria de qué era, o cómo era nuestra función en el pensamiento de Dios. Solamente sabemos que éramos parte de su vida al estar en su pensamiento. Confórmese con eso, que usted dice, pero ¿quién era yo hace millones? Yo quiero saber quién era yo hace 5 millones de años. No vaya a andar tan curioso que venga alguno de esos charlatanes que hablan de la regresión. Esos charlatanes que hablan de la regresión y entonces bajo un estado de hipnosis lo llevan y dicen, no, usted allá era la reina, pero más atrás era el esclavo, y así era una cantidad de vidas locas a través de toda la historia. No, usted era en tal parte, usted era esto, y después lo degrada, y usted esto, y después usted, no, hermano. ¿Y cómo terminó mi vida? No, usted se arcó allá, y usted, no, allá se envenenó, y allá, no, hermano, pero que puros finales trágicos. Entonces la gente, por razón, ese trauma, ese dolor de cabeza, porque a mí esta es la vida anterior. ¿Qué vida anterior? Oh, bendito el nombre del Señor. Ahora que le puedo decir que hubo un demonio anterior, sí, que habitó en sus abuelos y tatarabuelos, eso es verdad. Demonios que pasan de familia en familia y de generación en generación. Y eso sí conocen la vida porque ellos estaban metidos ahí en ese cuerpo. Entonces no es la persona en sí como tal que ha entonces reencarnado o ha venido a través de otras vidas, sino que son los demonios que estaban allá que han pasado de cuerpo en cuerpo. Y eso puede dar la información, porque claro, estuvieron pegados todo el tiempo en esa vida allí, como dice el hermano Prado, lo ha tenido chuqueado todo el tiempo allí, si sabe la clase de vida que ha vivido. Pero son diablos del infierno que han estado allí, dentro de las personas, haciendo que las personas sean lugares de habitación para esos demonios. Y tenga cuidado con eso, porque fíjese, el Señor echó 7 demonios de María Magdalena. Y esos demonios cuando salieron a lugares secos. Y eso era lo que hacía que esta mujer estuviera prostituida, que esta mujer viviera una clase de vida, usted sabe, muy por debajo del nivel de vida humano, viviera en un submundo, era por causa de los demonios que la poseían. Y cuando el Señor libertó a María Magdalena de esos 7 demonios, bueno, esa casa quedó desocupada, quedó libre para el servicio del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces de allí que sí viene la regresión, es por causa de esos demonios que sí conocen qué clase de vida era María Magdalena y pasaron a otra, ¿sí? Porque los demonios van de cuerpo en cuerpo, y también en el mundo espiritual de Dios sucede que el Espíritu de Dios también va de cuerpo en cuerpo. Porque el mismo Espíritu Santo que estuvo allá en la edad primitiva, el mismo Espíritu Santo que estuvo allá en el Señor Jesucristo, es el que ahora nos está enseñando esta verdad. ¿Le gusta eso? Él irá de cuerpo en cuerpo, ese profeta, pero nunca cambiará su naturaleza. Él sigue
sigue siendo la palabra, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces nuestra primera fase de existencia era en el pensamiento de Dios. Ya, hermano, eso no es así. Bueno, entonces no creerá la Escritura, porque la Escritura dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Y al que predestinó llamó, y al que llamó justificó, y al que justificó glorificó. Todo eso ya sucedió en la mente de Dios. Antes de que ocurrieran los acontecimientos, ya eso sucedió en la mente de Dios. En la mente de Dios ya el Cordero estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sucedió apenas hace 2000 años, pero ya en la mente de Dios ya estaba consumado el sacrificio del Cordero. Pero si el sacrificio del Cordero estaba consumado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, pregúntese usted, ¿por quién estaba consumado ese sacrificio? Porque Dios no iba a tener consumado en la mente un sacrificio que era Él mismo, hecho carne. Pero ¿cuál era el motivo de que hubiera ese sacrificio? Había un propósito en eso, ¿verdad? Dice, no, voy a sacrificar al pueblo. ¿Por qué se iba a sacrificar? El Cordero estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero ¿por quién estaba inmolado? Entonces, en la respuesta es que los hijos de Dios tenían que venir a existencia y ellos reconocer el plan de la redención. Los hijos de Dios, al ser expresados aquí en esta tierra, no iban entonces a vivir bajo una falsedad o una ficción religiosa, sino que Dios les mostraría la realidad del plan de la salvación. Por eso es que Abel, Dios le dio revelación de cómo tenía que hacer el sacrificio para que no hiciera lo mismo que estaba haciendo su hermano allí, Caín. Dijo, no, igualito. Si mi hermano trae manzana, traigo manzana. Mi hermano trae pera, sino que él tuvo una visión distinta. La ofrenda de Abel consistió entonces en el sacrificio del animal, porque eso era lo que ya estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que un día vendría Él en carne humana y actuaría como un verdadero Cordero de Dios, que se sometería entonces al trato más vil, el más cruel, para poder llevar a cabo el sacrificio. Entonces, ¿de dónde venimos, mi hermanito? No, por la gracia de Dios, apartando ya todo el estorbo religioso que está allí en el camino. Dios nos ha traído la realidad de su palabra para que entendamos que estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Y ahora expresados en carne humana, no nos interesa el color que tengamos ni la piel, solamente Dios sabe que estamos aquí en nuestro interior para reconocer esta verdad de Él, para identificarnos con Él y apartarnos de cualquier cosa religiosa. Que no nos llame la atención nada, ningún evangelio, hermano, ese evangelio usted no prospera, el evangelio social, mi hermano, que aquí todo es prosperidad, bendición, camionetones, entonces, por favor. No estamos detrás de camionetones. Estamos detrás de la vida eterna. Estamos por siempre de la palabra de vida eterna. Su naturaleza no es compatible con esa mente de solamente poseer bienes materiales. Usted llega como hija y hijo de Dios a tener algo y se siente satisfecho en tal cosa, pero no anda con esa aspiración que le lleva todo el tiempo de su existencia buscando el dinero por aquí y por allá. Porque ya tenemos el ejemplo, ya tenemos un cuadro allá en las Escrituras que muestran el afán que tuvo este hombre que le decía, oye, tengo que hacer provisiones para el futuro, agrandó granero, obtuvo, y después oyó una palabra y dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Y de quién será? Había hecho todo en la vida para acumular riquezas y entonces tener, como dicen, un colchón económico, como dicen por ahí, tener una base económica para no tener ninguna necesidad. Y después que tenía todos esos graneros llenos, que se había esforzado, cuánta cosa había hecho, y oyó, dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿De quién va a ser? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay manera de recompensar al Dios de la vida. Pero si usted viene de Él, mi hermanito, eso no lo puede cambiar absolutamente nadie.
Porque la Biblia dice, de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Yo digo, el hecho ya de por venir a la palabra revelada para la edad, que no tiene nada que ver con ese evangelio social o ese evangelio que solamente es como dicen, es una mercadería hoy en día. Es una mercadería del evangelio. Solo porque le da pena ajena oír solamente con aquel descaro con que están buscando ofrenda, buscando esto, buscando aquello. Oh, hermano, bendito el nombre del Señor. Si ya Dios lo ha librado de todos esos espíritus de la iglesia engañosos, espíritus religiosos. Ya por solamente el hecho de traerlos Dios a esta verdad, algo tiene que haber de realidad también en su vida. Sin importar sus antecedentes, porque es que hay veces que la persona dice, si yo hubiera sido, que no hubiera sido mentirosa, si no hubiera sido lengua larga, yo si pudiera ser evangélica o evangélico. Hermano, así que el Señor dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y en esa carga incluye toda clase de vicios, toda clase de pecados. Hay veces que dicen, no, si yo hubiera nacido, que verdad, hubiera sido de una familia, que hubiera sido tan decentico, no hubiera sido la clase de vida que he llevado yo, no hubiera sido el tipo o la tipa que he sido yo. Así sí creo yo en ser un evangélico, un cristiano, pero no yo. Hermano, de ese basurero es que Dios quiere levantar a sus hijos. ¡Amén! Lo que el mundo dice que no sirve para nada, eso es lo que Dios toma y entonces lo trae y lo purifica a través de su proceso y lo hace sentar con los príncipes de su Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, vida eterna es simplemente reconocer qué parte de la palabra somos nosotros. Porque la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Bueno, usted dice, yo le he dicho muy claramente, no es el asunto de identificarse con el mensaje de Noé, que no tiene ya nada que ver con esta generación. Que ya es un mensaje que cumplió su parte y ya eso quedó finalizado. Esa era una parte de la escritura o del plan de Dios que tenía que ser cumplido y fue cumplido en aquella generación antidiluviana. Lo que sucedió con Moisés en su tiempo, eso fue para el tiempo de Moisés y aquella generación. Pero Dios ha venido lidiando todo el tiempo con sus hijos, revelando una palabra que es la que Él tiene destinada para sus hijos en esa generación. Amén. Yo digo, la palabra que Dios ha revelado para hoy es para hoy. Amén. Y esa es la palabra que tiene la sustancia de vida eterna. Amén. Por eso cuando decimos 7 edades de iglesia han pasado, ya usted ni yo, ni porque veamos los cuadritos de cómo se vistió aquella gente cuando asistía al culto, aquella iglesita tan bonita, aquello tan pintoresco. Hermano, no es lo que va a llenar las expectativas. Porque ya usted sabe que cada edad tuvo su propio mensaje. Y que cuando ya Dios dijo finalizó la edad, es porque ya el Espíritu, como dicen, recogió todos los creyentes que pertenecían a esa edad. Ya nadie puede ingresar en una edad pasada cuando ya el Espíritu salió de allí. Amén, amén. Esa es una verdad que la hemos visto tan clara, porque la gente cree que cualquier iglesia, no tienen el Espíritu Santo. Mira, hermano, el Espíritu Santo solamente está lidiando con un mensaje en la edad que está en el presente. Amén. Él no se está moviendo porque Dios no es Dios de confusión. El Espíritu Santo abre una palabra para una edad y sobre esa palabra es que el Espíritu Santo se mueve. No es que se va a estar moviendo, ahora se está moviendo con el católico, con el otro. Él abrió una palabra. Y si Dios tiene, y el Espíritu Santo tiene la comisión de guiar a sus hijos a toda verdad, Él no nos guiaría, aun cuando haya sido una verdad en aquel tiempo, no lo guiaría a una edad pasada. Hermano, estando el Espíritu Santo en el presente y Él abre la Escritura y dice, esta es la palabra para este día. Y alguien anda buscando el Espíritu Santo y dice, ya recibí el Espíritu Santo, pero Él me mandó para la iglesia católica, me mandó. Hermano, el Espíritu Santo no haría una cosa, Él lo traería su propia verdad. Él os guiará a toda verdad y la verdad la tiene Él. Por eso que dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero Dios la está hablando a través de un instrumento humano y cuando esa palabra llega,
Entonces, mi hermano, ¿cómo va el Espíritu Santo a dirigir a un creyente, a un hijo, a una edad donde ya Él no está allí? La única manera de ingresar al cuerpo de Jesucristo, dice la Escritura, es por un solo Espíritu. Y si ya ese Espíritu salió de esa etapa, abrió otra etapa, otro ciclo espiritual, mi hermano, ese Espíritu no lo va a regresar a una edad que no se corresponde con el tiempo. Ese es como si el Señor hubiera dicho en aquel día, ustedes, dice, nosotros creemos a Moisés y a Moisés tenemos por profeta. Él ha dicho, bien hijito, está bien, no he dicho nada. Ustedes creen a Moisés, está bien, perfectamente. Dice, si creyeres a Moisés, a mí me creerías, porque Moisés escribió acerca de mí. Y si ustedes verdaderamente son unos creyentes de Dios, entonces aceptarían la palabra que Dios está enviando para el presente. No se refugiarían entonces ni buscarían la excusa de que creen a un profeta que vino para una edad pasada. Oh, bendito el nombre del Señor. Eso es lo que mucha gente hace, escudarse, que yo sí creo lo que dijo Elías, que dijo Moisés. ¿Por qué no cree lo que dijo Malaquías 4:5? El que es de Dios, la voz de Dios oye. Dios en el presente, porque la vida eterna también está en el presente. No es una vida, no, hermano, que vamos a hacer en el futuro, que vamos a tener vida eterna. La vida eterna está plenamente identificada. Así como la identificó Pedro en aquel día, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así hoy en este día usted puede hablar claramente y decir, es en este mensaje claramente que veo que se mueve esa unción de vida eterna. Usted tiene que tener discernimiento para entender que hay una unción que se posa o está dentro de la palabra de la edad. Y eso la hace diferente a cualquier otra palabra que aunque la saquen de la Biblia ¿cómo es que llaman eso? Con pinzas, porque sacarán la palabra de la Biblia que les conviene, pero no dirán todo lo que dice la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Pero el Espíritu Santo hablando la palabra en este tiempo, revelando su verdad, usted con discernimiento espiritual dice, ¿a dónde iré? ¿Qué mensaje puedo yo escuchar que me dé satisfacción y que me dé la satisfacción de saber que tengo vida eterna? Bendito el nombre del Señor. Oh hermano, el que experimenta lo que es en verdad esta unción de vida eterna, jamás se sometería a una unción de un espíritu de iglesia. Una unción de potes vacíos, de sonidos inciertos. Oh, muy bonito, la música y para allá. No, hermano, ¿dónde está esa unción de vida eterna? Cuando acá, en aquel día, cuando falló e hizo la maldad que hizo, él tenía una cantidad de profetas allá bajo su mesa, bajo su auspicio. Y Josafat lo iba a acompañar a la guerra y llegó y le dijo, bueno, ¿qué dicen los profetas? Bueno, que subamos, que eso está, ya Dios lo entregó en nuestra mano. Y el hombre observó los 400 profetas lo que decían, sí, sube acá, eso está listo. Como dicen por ahí, eso es pan mío, eso está listo. Nomás que tenemos que subir a la guerra y acabar con ese enemigo, porque usted sabe, Dios es Dios y Él es el que nos ampara y todas esas cosas. Y aquel hombre se quedó mirando a aquellos profetas de la manera que lo hacían y dijo, no, por ahí. Dice, pero 400 hombres de Dios, dedicados y consagrados, que están en la presencia del Altísimo y todavía estás buscando otro más. Sí, yo quiero oír otro más. Pero sí hay uno, pero cada vez que se abre la boca es para traernos maldiciones, para hablarnos mal. Ese es que yo quiero oír. Oh, bendito el nombre de Dios. Y este era el hombre que sabía lo que iba a ocurrir. Y todavía el rey dijo, bueno, mis instrucciones son que cuando a este venga, bueno, cuando salgamos a la guerra lo ponen a pan y agua, y eso no lo vamos a tener aquí. Y yo, si es que regresa, porque tú no vas a regresar. Hermano, ahí estaba un verdadero profeta de Dios. Y este hombre, aún siendo un rey, podía discernir que estos 400 profetas estaban bajo una unción falsa. Una unción que no se apegaba a la realidad. Ni
ni armonizaba con las palabras que habían sido dichas por el profeta. Amén. Así es. Hermano, mi hermana, es tiempo entonces de despertar a la realidad de lo que somos. Amén. Porque lo que somos era lo que ya éramos en Dios. Amén. Y este es el tiempo maravilloso cuando estos cuerpos de carne y sangre, ahora que los tenemos, estos cuerpos con estas limitaciones, va a ser transformado para entrar en ese cuerpo glorificado. No se acostumbre a este nivel de vida porque tenemos la promesa de Dios allí delante de nuestros ojos para que veamos que esto es temporal, que esto es transitorio. Vamos a un cuerpo glorificado, dicho por el Dios de la gloria, porque eso es lo que corresponde a los hijos de Dios que iban a tener esta experiencia terrenal. Pero que está teniendo una experiencia terrenal, pero usted viene del pensamiento de Dios. Por eso es que Juan dice, hijito, todavía no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, pero cuando Él venga ya en esa etapa, entonces seremos semejantes a Él. Vamos a andar en un cuerpo semejante al que tuvo nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. ¿No le llama a usted la atención eso? Que el Dios de la gloria haya venido no para abrir un librito, sino para abrirse Él mismo, para Él revelarse a sí mismo y darnos a entender estas cosas. Porque si bien es cierto que la vida, en la forma que está la vida pecaminosa, tiene tantos atractivos, no puede tener mayor atractivo que esta gloriosa palabra revelada para un hijo de Dios. Piense que en el mundo hay muchos atractivos, pero Dios ha traído el atractivo mayor, que es la palabra revelada en su totalidad. Para que de esta manera usted no se deje arrastrar por la corriente, sino que viva conforme a la palabra revelada. Pero ¿será verdad todo eso? Bueno, ese es un asunto de hacer contacto con Él. Porque muchas veces la palabra no llega a significar todo lo que ella es si no estamos en una condición espiritual también. Y muchas veces las palabras no importa que salgan directamente de la boca del Señor Jesucristo, si no estamos en una condición espiritual, lo que nos cae es un sueño, un cansancio, una cuestión tan tremenda que lo que estamos batallando hoy. Por eso que dice la Escritura, de oídos oiréis, pero pesadamente. ¿Qué es eso? Como algo que usted está entre dormido y despierto. Porque se necesita estar en una condición espiritual para que esa palabra pueda entrar sin ninguna obstrucción, sin ningún obstáculo, pueda llegar a su alma, impactarlo y colocarlo en la realidad. Pero cuando no se vive en esos niveles, mi hermanito, la palabra viene y suena, ¿qué dijo él? Una cosa que no puede captarse como realmente el impacto de lo que es la palabra en sí. Entonces, vida eterna, hermano, la vida dice, el libro de la vida eterna es la palabra de Dios, porque la palabra es Dios y es el único que es vida. Así que el libro de la redención, el libro de la vida eterna, es una persona y es la persona de Dios. Es como cuando usted oye decir, allá en el Edén estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, si nos referimos al árbol de la vida, dice el hermano Branham, el árbol de la vida en el Edén era el mismo Señor Jesucristo. Porque en Él estaba la vida y en ninguna otra parte. Él era el árbol de la vida allá en el Edén y Él es la palabra. Porque aquella palabra se hizo carne, aquel verbo se hizo carne. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo carne? Dice, porque por cuanto los hijos, fíjese, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber el diablo. Así que mi hermano, Dios también ha participado de la misma carne humana con la cual nosotros estamos revestidos. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Que por medio de su muerte, Él entonces pudiera conquistar a todas esas cosas, todas esas fuerzas, y devolverle a los hijos esa condición en que estaban allá en el Edén.
Tiene las llaves del imperio, del infierno, de la muerte. Todas las llaves las tiene el Señor allí. Dice el nombre del Señor. Y vive por los siglos de los siglos. Así que el autor de la palabra es el autor de la vida eterna. Usted vive para aceptar la palabra, para creer en la palabra. Porque el Señor dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene en el presente, tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Estamos en una condición de muerte, estamos allí viviendo en la carne, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, y Dios muestra su amor para con nosotros, que estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Que están en esa condición, pero más Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que usted es el producto del pensamiento de Él. Hizo la manera de venir a rescatarlo, redimirlo, que decir, para volverlo a traer a donde primero estaba. Yo siempre pongo de ejemplo a la mujer samaritana, pero el mismo profeta la coloca siempre a ella como un gran ejemplo. Y ella dice que ella descendió del pensamiento de Dios. Pero antes de conocer al Señor, había hecho, como dicen, había barrido con los maridos de por ahí. Tenía 5 maridos y no eran de ella, el que tenía tampoco era de ella, y el Señor le dijo todo lo que había pasado con él. Sin embargo, con toda su mala manera de vivir para la sociedad, mi hermano, el profeta dice, ella había descendido del pensamiento de Dios. Hasta ella conocer al Señor, era un vaso sucio, vil. Pero mi hermano, aún en sus adentros, ella tenía representación de Dios. Había representación de esta mujer, había en el cielo una representación de Dios. Porque mi hermanito, mi hermanita, usted está aquí en la tierra, pues yo quiero decir algo. Usted tiene que tener esa representación en el mismo Dios de la gloria. Para tener vida eterna, usted tiene que tener esa representación en Dios. Pero bueno, mi hermano, porque yo le digo, antes de que Adán viniera, él tenía una representación en el mismo Dios de la gloria. Lo que Adán fue allá en el Edén era la imagen que Dios tenía de él antes de traerlo aquí a la tierra. Porque dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Fíjese, la imagen que Dios tenía, la expresó en esa creación llamada hombre. En esa criatura llamada hombre, Dios expresó lo que estaba en su pensamiento, que no era solamente la palabra, sino la imagen que estaba en el pensamiento de Dios. La mujer samaritana descendió del hombre, del pensamiento de Dios. Así que ella también tenía una representación allí en el pensamiento de Dios. Y usted que está en esta mañana, utilice la fe, porque hasta ahora no ha aparecido un ángel celestial para decirle, sí, hermanito, sigue adelante, que tú estabas allá en la mente de Dios. Usted oye la palabra y tiene que creer que esta palabra es para usted. Que usted es beneficiaria y beneficiario de una palabra que solamente puede ser aceptada en la fe. Porque no tenemos nada visible. Sí, hermano, yo vi el cielo abierto y de allá vino alguien. No, hermano, eso no, Dios no lo ha colocado de esa manera, sino que el hombre oiga la palabra y al oír su palabra, la fe, la sustancia fe llegue a esa alma. Acepte el dicho de Dios, llene los requisitos de la palabra y entonces quede conectado a esta vida eterna. Porque si dijeron, hermano, ¿qué vamos a hacer para obtener vida eterna? Yo, humanamente nada, sino aceptar lo que ya Él hizo por usted. Pero aceptando lo que Él hizo por usted, usted tiene que tener una identificación con Él. Algo que confiese en sus labios que usted cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Tiene que decirlo, hermano. Tiene que expresarlo, porque esos son los términos en que Dios lo ha puesto allí. Que con el corazón se crea, pero con la boca se haga confesión para salud y salvación. De esta manera, a medida que avanza el tiempo, usted se va dando de cuenta de por qué usted era, como llamamos, una persona compatible con la palabra.
porque en sus adentros usted sí aceptaba la palabra. O alguien en un momento dado le abrió el corazón para que usted aceptara una palabra que por un tiempo le fue rechazada. Mi hermanito y mi hermanita, nos estamos acercando a los predios de entender que nuestra vida no comenzó hace ni 70, ni 60, ni 30 años atrás, sino que nuestra vida estaba en Dios. Que nuestra vida está escondida en Él. Y ahora lo que tiene que nosotros no solamente mentalizarnos, si así puede decirse, que nos mentalicemos para vivir en esa clase de vida que Dios tiene preparada para los que le aman. Que será algo totalmente distinto a lo que ahora estamos viviendo. No nos vamos a, como digamos, no nos vamos a ir con estos apegos de que si a mí me gustaba la pesca aquí, tengo que, oh Dios mío, yo no quiero morir a ese deseo de pescar, porque usted se va a sentir mal por vivir en otra dimensión, va a sentirse mal de vivir en otro cuerpo. Y aquí no me puedo echar mi fresquito, mi pexicola, no, hermano, ya usted va a tener otra clase de cuerpo. Y mi cafecito negro, yo estoy tan acostumbrado, mi hermano, mi hermana, todo tiene que mentalizarse que esto es algo temporal. Amén. Esto es algo transitorio, pasajero, vamos hacia una mejor clase de vida. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. ¿No le parece a usted que ese es algo mejor? Sí. Hermano, yo solamente pensar que a mí me gusta tanto el monte y la cosa, pero pensar, dice, le tengo miedo a esos culebrones. Pero cuando llegue ese tiempo, dice que aún podemos ver al muchachito jugando con el aspito, una de las serpientes más venenosas que hay, que ver la cobra, una cosa como esa, y que el muchachito la puede tener y ponerse aquí de cadenita. Oh, bendito el nombre del Señor. Qué cosa tan distinta, tan diferente a lo que ahora estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, hermano, el apóstol Pablo dice que aún los sufrimientos, los tormentos de esta vida, lo que padecemos aquí en esta vida, no es nada comparable con la gloria venidera. Mi hermano, mi hermana, lo que Dios tiene diseñado para los que le aman es distinto a lo que ahora estamos viviendo. Y aún cualquier país en el mundo está viviendo en una mejor condición de vida que la que está el venezolano. Y le digo una cosa, dice, ¿y usted se acostumbraron a eso? No es que se acostumbra a eso, sino que uno se adapta a las circunstancias. Y le digo una cosa, que si hago mención de esto es para darle gracias a Dios, que a pesar del mal tiempo, a pesar de esas olas temerosas que pasan sobre el país, donde hay muerte, hambre, de tanta clase de cosas malas, negativas, usted está por encima del oleaje. Oh, bendito el nombre del Señor. Si usted no llega aquí arrastrándose muerto de hambre, sino que Dios le ha provisto. Dios le ha guardado de todas las circunstancias adversas por las cuales atraviesa el país, pero usted Dios lo ha guardado. Y así como lo ha guardado, porque dice, si usted no ha leído el Salmo 23, ¿cuántos saben el Salmo 23 de memoria? Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque en lugares delicados pasos me vaya a hacer, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, digamos en Venezuela, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, y tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo. ¿Cómo se adapta este salvo a la circunstancia actual en que se vive, mayormente en este país? Pero por encima de esta circunstancia está el autor de la vida eterna. Así como en aquel día Él vino a visitar al pueblo de Israel y la vida eterna estaba allá en la Palestina, Él ha venido al pueblo gentil. Amén. Él ha venido a las naciones que no forman parte del pueblo de Israel, no son parte del pueblo judío, para entregar entonces el documento que le acredita que tiene vida eterna. Amén. El documento, la palabra revelada, el único documento que no puede tener reversa es la palabra revelada. Amén. Cuando un
documento se lleva, es así, que se lleva al registro, bueno, el registro mercantil, pero se lleva aquí en Venezuela se llama el registro subalterno. Es para que decir que ya nadie puede venir a reclamar esa propiedad, pues ya está registrada ya. Y el hermano Branham lo habla en el mensaje, dice, el abstracto, donde cuando una persona ya tiene ese título de propiedad, ese abstracto, ya nadie puede reclamar ese bien para sí, porque la persona ya posee ese título, ese abstracto. Cuando tiene el documento registrado en el libro subalterno allí, hermano, ya nadie puede... No la visión, no el sueño. Ay, hermano, yo tuve un sueño. Hay muchos sueños que son inducidos por tantas cosas, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Yo digo, no salgas perturbado por sueños que sean verdaderamente negativos, sino que reprende esa cosa. Ah, yo tuve un sueño y nada más. Bendito el nombre del Señor. Primero la palabra. Dios, sueños que realmente no, sino son sueños perturbadores, aparte de eso en el nombre del Señor Jesucristo. No, que yo tuve una visión, hermano, si la visión no concuerda con la palabra, apártelo, porque la manera más, como llamo, lo más perfecto, lo que usted puede oír de parte del Señor es la palabra revelada. Porque la palabra revelada no admite ni permite que un espíritu venga a alterar lo que Dios está diciendo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. No hay espíritu en el infierno que venga a penetrar y modificar las verdades de Dios. Si usted está oyendo las verdades de Dios y las cree, el que oye mi palabra y las cree, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Si oye mi palabra y cree al que me envió, porque el que envió es el Espíritu que trae la palabra. Cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Identifíquese usted con su palabra, con su mensaje y como dice, tan duradera como es su palabra, así lo será usted también. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras que están ahora en ustedes no pasarán. Dios nos bendiga. Vamos a estar de pie para